Bueno, estamos estudiando ahora lo que es el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. En la última semana, la semana pasada o el capítulo anterior, estábamos aprendiendo que Jesús estaba en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Bueno, yo veo el pasaje ahí, en el versículo, si usted ve ahí, el capítulo 7 al final, empieza con el 50, termina con el 52. Le respondieron y le dijeron, ¿eres tú aquel Galileo? Escudriñad y ve que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Después dice el 53, cada uno se fue a su casa, y después dice el 1 del capítulo 8, y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces, al día siguiente, inmediatamente después de él estar ahí en lo que es declarar que él daba la agua viva, al día siguiente, dice, él se fue al monte de los olivos, y la gente se fue a su casa. Ahora, aquí yo puedo notar una cosa, que Jesús no tenía una casa. Él vivía, como dijo, que él no tenía lugar donde recostar su cabeza. Entonces vemos ahí que la gente se fue a su casa, pero él, ¿a dónde se fue? Al monte de los olivos. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Pues no nos dice la Biblia, podemos creer que él pasó la noche orando. Pero mire, todo este capítulo se lleva a cabo en el templo. Vea lo que dice, por favor, ahí el versículo 2. Y por la mañana volvió, ¿a dónde dice? Al templo. Ahora vea también lo que dice el versículo 20, la primera frase. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando ¿en dónde? En el templo. Entonces se lleva a este lugar una sección del templo llamada el lugar de las ofrendas. No voy a explicar lo que es en este momento, pero estamos viendo que era en el templo y termina en el templo. Dice el 59, de vuelta a la hoja, y vea hasta el final, el último versículo, la segunda frase dice, pero Jesús se escondió y salió del templo. Entonces Jesús aquí está en el templo, enseñando en el templo. Y lo que vamos a ver aquí es una historia famosa de la mujer adúltera. Vamos a ver la declaración famosa que Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y también vamos a ver una distinción entre los que son verdaderamente hijos de Dios y los que son los que Dios llama hijos del diablo. Y Jesús aquí en este capítulo declara ser Dios, porque hay gente que enseña que Jesús no es Dios, pero aquí Jesús mismo dice que Él es Dios. La gente dice, ¿dónde Jesús dijo que Él es Dios? Aquí vamos a ver que Él es Dios. Y bueno, la primera sección cubre del 3 al 11, Juan capítulo 8, y vemos ahí que Jesús perdona a los pecadores. Jesús perdona a los pecadores. El ser perdonado quiere decir ser libre de condenación, librado del castigo, y Cristo perdona. ¡Qué bendición que Él perdona! ¡Qué bendición que usted y yo podemos decir que somos perdonados! ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y Jesucristo nos da el perdón, no más estamos bajo condenación. Él nos salvó y nos libró. Y vemos en este pasaje que Él perdona a los pecadores. Ahora empieza este pasaje con una historia de una mujer, y vemos la acusación en contra de esta mujer. La acusación en contra de una mujer adúltera. Dice así el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahora, note esta historia. Dice la Biblia que Jesús está enseñando en el templo. Y está enseñando en un lugar grande. Y hay gente que vino a escucharle. Pero de pronto lo interrumpen. Él está sentado enseñando y viene el Señor. Y viene un grupo de hombres con una mujer. Esos hombres son los fariseos y los escribas. Los fariseos eran los antagonistas de Jesús. Y los escribas eran unos que acompañaban a los fariseos, eran del mismo equipo, del Padre, lo que llamamos en la Biblia tal vez el concilio. Y le traen a una mujer y dice, Señor, aquí está una mujer, la encontramos en el mismo acto del adulterio. Y le dijeron, la ley de Moisés dice que la debemos apedrear. ¿Tú qué dices? Ahora, no hay duda que la mujer pecó, pero mire, la encontraron en el mismo acto. O sea, no había duda que ella era culpable y la ley mandaba que ella fuera ejecutada. Vea lo que dice Levítico 20:10. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán, ¿qué dice ahí? Serán muertos.
Ahora Jesús afirma que esta era pecadora. Por eso le dice al final del versículo 11, ya no peques más. Porque sí reconoció lo que ella hizo es pecado. El adulterio era un pecado. Pero vamos a ver el propósito de esta acusación. A estos hombres no les interesaba la santidad de esta mujer. No les interesaba, es más, ni el pecado tal vez. A ellos les interesaba condenar a Jesús. Dice así el versículo 6, Juan 8:6. Mas esto decían, tentándole, ¿para poder qué? Para poder acusarle. O sea, ¿qué querían hacer con Jesús? Querían acusarle, pero ¿delante de quién o para qué? Bueno, algunos han dicho que tal vez querían que se desacreditara el mensaje de Jesús y decir Jesús estaba en contra de la ley y así ya no, los judíos no lo iban a seguir, pero tal vez lo querían acusar delante de los romanos, porque eso fue lo que hicieron. Ahora, ¿pueden los judíos ejecutar a una persona en su pueblo? ¿Podían ellos condenar a una persona a muerte? Bueno, vamos a ver lo que dice ahí en Juan 18:31. ¿Sí está ahí, hermanos? Dice, aquí están hablando los fariseos con Pilato. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido. ¿Qué dice ahí? Dar muerte a nadie. Está diciendo, nosotros somos un pueblo bajo la autoridad de ustedes los romanos. Y nosotros no tenemos autoridad de darle muerte a nadie. Entonces, ¿podrían estos judíos matar a esta mujer? No. ¿Quién podía matar a la mujer? Solamente los romanos. Entonces lo que querían hacer es poner una trampa para Jesús, para que dijeran, sí, Jesús nos mandó a matar a esta mujer. Y después le iban a llevar a la ley y decirle, mire, señor Romanos, este hombre llamado Jesús nos incitó a matar a esta mujer. Y así podrían condenar a Jesús. Por eso dice que buscaban acusarle. Todo esto que estaba aquí era una trampa. Era un episodio que había sido planeado. Porque mire, ¿dónde estaba el hombre? ¿Sí notó que trajeron nada más a quién? A la mujer. Y leamos el pasaje otra vez porque me da risa lo que dice el pasaje. Dice así el versículo... ¿dónde estamos, hermanos? Dice así, estamos en el capítulo 8, ¿sí? Dice el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear. ¿A quién dice ahí? A tales mujeres. Qué bárbaro, ¿verdad? Podemos matar a tales mujeres. Es lo que estaban diciendo. Pero la pregunta es, ¿dónde está? Los sorprendieron en el mismo acto, entonces estaban los dos juntos. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Se escapó? ¿Se salió por la ventana? No, ¿sabe qué pasó? Todo eso era un plan. Estos fariseos tenían la costumbre de pagar a gente para que hiciera cosas malas en contra de Jesús. Y tal vez se consiguieron a un muchacho o un hombre y le dijeron, mira, tú ve a esta mujer, sedúcela y llévatela a un lugar. Y cuando estés ahí vamos a llegar con todos los hermanos ahí de los fariseos y vamos a sorprenderla en el acto y la vamos a llevar hacia Jesús. Y todo era un plan. Porque vea lo que dice Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice ahí? Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, deberían traer a quiénes entonces? A los dos. Pero nada más trajeron a quién? A la mujer. Por eso estamos viendo que es una trampa. Pero vamos a ver entonces la respuesta en contra de la acusación. La respuesta en contra de la acusación. ¿Cómo reaccionó Jesucristo? ¿Qué dijo? Dice ahí el versículo 7 al 8, que ahí vemos que Jesús expone a sus acusadores. Porque a Jesús sí le importa el pecado de la adúltera, pero también le importa el pecado de los acusadores. Dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Vinieron, Señor, aquí está esta mujer, la encontramos ahí en el mismo acto. Y Jesús los ignoró. ¿Ha visto una persona que le ignora a usted? Da coraje, ¿verdad? Pero no está haciendo eso, la persona ni le hace caso. Y el Señor sabía, estaba ignorando a estos hombres porque Él sabía que era una trampa. Y lo que Él hizo, Él simplemente estaba escribiendo en el piso. Y se quedaron estos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, Señor, ¿no escuchaste lo que te venimos a decir? No, maestro, ¿no escuchaste? Y finalmente Él se para y dice, mira, si hay uno de ustedes, está hablando a ellos, no está hablando a la congregación en general, está hablando a esos acusadores. Si alguno de ustedes acusadores están sin pecado, pues aviente, lance la mera piedra. Y luego se agachó y siguió escribiendo.
Dice después que los acusadores fueron acusados por su propia conciencia. El versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados, ¿por qué dice ahí? Por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice la Biblia que después ellos escucharon lo que Jesús dijo y se sintieron culpables. Ahora, no está hablando de sentirse culpable para bien, porque usted puede escuchar un mensaje y su corazón puede ser redarguido. Y cuando el Señor le redarguye es cuando usted debe tomar decisión, pero nos redarguye de pecado. Esos no se sentían tristes por lo que habían hecho, sino su conciencia los carcomía. Es como Judas. Cuando Judas vendió a Jesús y se dio cuenta que él vendió o entregó sangre inocente, él se arrepintió. Pero él no vino a Cristo, él no cambió su manera, él no se acercó al Señor ni fue salvo. Fue el único que se arrepintió en la Biblia de su pecado y no fue salvo. Ahora, lo que estamos viendo aquí es que estos, cuando fueron acusados por su propia conciencia, ellos se alejaron y se fueron, y se quedó solamente él con la mujer. Pero esto, recuerda, había otro grupo de personas. Está hablando que se fueron estos acusadores y se quedó en medio ella con Jesús. Alguna vez yo he visto, tal vez alguna imagen, un dibujo, que Jesús está en el pueblo, está en el medio del pueblo. No, Jesús estaba ¿en dónde? En el templo, está en medio del templo. Ya se fueron los acusadores y todavía está la congregación de los judíos escuchando. Y Jesús dice que le perdona el pecado. Dice el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿por qué Jesús no la condenó? ¿Por qué piensa usted que él no la condenó a muerte? ¿Usted cree que él permitió o tolera el pecado del adulterio? No. Sino, vaya conmigo por favor ahí a Juan 3:17. No sé si lo tienen ahí. Juan 3:17. ¿Sí está ahí? Sí. Dice así de esta manera, miren. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Él mismo lo dijo en Juan 3. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, ella ya estaba condenada. Porque si no cree en Jesucristo, ya está condenado. Una persona que no cree en Jesucristo ya está condenado. Entonces el Señor no quería matarla, no le iba a matar, porque Él dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Ahora, ¿esto quiere decir que Él tolera el pecado? No, Él quiere decir que Él acepta y recibe a pecadores. Sí, acepta y recibe a pecadores, pero ¿quiere decir que Él acepta la maldad y la manera que viven? No. Y el Señor por eso le dice, ve y ¿qué? No peques más. Porque el Señor no quiere que una persona viva en pecado. Ahora, ¿Dios perdona el adulterio? ¿Qué piensa usted? Sí. Perdonó a esta mujer adúltera, ¿correcto? Sí. ¿Hubo adúlteros en la Biblia que Dios perdonó? Perdonó a David. David fue un adúltero. El pecado de adulterio es un pecado que Dios perdona. Dios perdona todos los pecados. Es más, dice, oh almas adúlteras, existe un adulterio espiritual. Cuando usted le da más tiempo o ama más las cosas del mundo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh almas adúlteras. Está diciendo, ¿cómo piensa usted que puede estar en la cama con el mundo y creer que estar bien con Dios? Por eso le llama a Dios almas adúlteras. Y a Dios no le gusta el adulterio, ni espiritual ni el físico. Ahora, esto no quiere decir que nosotros tenemos la responsabilidad de matar a nadie. Ninguno. Dios nunca le dio la autoridad a la iglesia de apedrear. Yo escucho a gente decir, están aventando puras pedradas. El pastor puras pedradas está lanzando. No. Cuando el pastor predica no son pedradas. Son palabras de amor. Son heridas de amor que le está enseñando la verdad. Y alguna gente lo toma mal. Jesús no condenó. Jesús no juzgó a nadie. Jesús no aventó pedradas. Claro, nosotros tampoco matamos a nadie. Usted nunca va a ver un pastor bautista reunir a un grupo de personas y vamos a apedrear a este muchacho por lo que hizo. De ninguna manera. Creemos que se le debe declarar y predicar el pecado. Eso no son pedradas. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer como pastores y predicadores. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de ejecutar las personas? Algunos dicen, pastor, yo no creo en el castigo capital o no creo que deben matar a las personas. Bueno, le quiero decir que esto es algo bíblico. Y en Estados Unidos depende de los estados. Hay estados que aceptan y otros estados que no. Hay unas personas que los condenan a muerte hoy y 20 años después los matan. Pero hay estados como Texas que te condenan hoy y en unos 2 meses ya moriste. Entonces, Estados Unidos se rige por las leyes estatales más que nada. Ahora, si Dios estableció la pena de muerte, yo creo que el Señor sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué no se aplicó aquí? ¿Por qué el Señor no la condenó? Porque Él vino a
Salvar al mundo. Ahora, ¿merecía ella morir? Sí. ¿Una persona comete adulterio hoy? ¿Usted cree que merece morir? Vamos a lo que dice Hebreos 13:4. Y aquí es donde vemos que Dios se encarga. Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice ahí? Los juzgará Dios. Dios los juzga. Ahora, yo creo que todos nosotros hemos cometido un pecado tal vez digno de muerte. Podemos pensar desde maldecir a papá o decirle groserías o hablarle feo. Me dijo un muchacho, después de que prediqué un mensaje, no le pongas las manos en papá. El que hiere a padre o a su madre, que muera, es maldito. Y él vino y me dijo, yo merezco morir. ¿Por qué? Dice, yo una vez me peleé con papá. Y dije, bueno, sí mereces morir, pero Dios se va a encargar, pídele que te dé misericordia. Usted vea en la Biblia, les enseñé a mis hijas apenas esta semana, una pareja llamada Ananías y Zafira, ellos murieron por mentir, nada más por decir una mentira, una falsedad. Estamos viendo que el que se encarga es ¿quién? Dios. ¿Es Dios? ¿Es la iglesia la que se encarga? No. ¿Debemos abogar eso? ¿Hay que levantarnos, hermano, y apedrear a estos que merecen morir? No. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos dijo Dios hacer con aquella gente que cae en pecado? Bueno, podemos orar por ellos, ayudarles si están dispuestos a ser restaurados. Si una persona se pone orgullosa, dice, no, yo no quiero cambiar, yo estoy bien así. Entonces la Biblia dice, a esa persona debe salir de la iglesia. Si hermano, no puedes regresar hasta que te arrepientes de ese pecado gravoso. ¿Cuáles pecados? Nada más vayan cuando tenga tiempo. Mira Corintios capítulo 5, al final hay una lista de pecados, incluyendo el adulterio, fornicación, lo que es la borrachera. Una persona que abiertamente dice, no me importa, yo quiero vivir como me dé mi gana. Bueno, esa persona debe ser expulsada. Pero ahora estamos viendo aquí en la Biblia que esta mujer adúltera, Jesús la perdonó, pero tenga por seguro que el hombre que comete adulterio, Dios va a pagar, porque dice ahí en Proverbios 6:29 que no va a quedar impune el que toque la mujer de su prójimo. Por eso le digo a los varones, usted tiene que guardarse de andar mirando a otra mujer, porque el adulterio comienza en el corazón. Dice así en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Después, ¿qué dice ahí? Los adulterios, dice la Biblia. ¿De dónde salen estas cosas? Del corazón. Entonces el hombre, la mujer debe guardar su corazón, lo que observa, lo que mira, lo que le influye, porque de pronto va a empezar a tener un cariño, un amor prohibido hacia un hombre o una mujer que no le pertenece. Y por eso se debe predicar en contra de este pecado. Se debe predicar. Jesucristo predicó en contra del adulterio. Juan el Bautista perdió su vida por predicar en contra del adulterio. Los apóstoles predicaron y escribieron cartas y epístolas en contra del adulterio. El adulterio es algo muy serio el día de hoy. Una estadística dice que más de 30% de los varones admiten ser infieles a sus esposas. Eso es algo muy horrible y no se debe escuchar ni oír esto en los cristianos, que un cristiano es infiel a su esposa. No, manténgase bien con Dios. ¿Y sabe por qué muchos hombres son infieles a sus esposas? Todo empieza con lo que ven en las pantallas y lo que están observando, llenando su mente de puras cosas sucias y perversas. Y después ellos miran a su esposa y no ven lo que miran acá. Entonces dicen, y es un engaño de Satanás, porque el Satanás sabe cómo engañar y cómo usar lo visual. Y aquí después ellos quieren salir y ahora a buscar a alguien parecido a la persona que vieron, o quieren practicar lo que están viendo ahí. A Dios todo eso le desagrada, es una perversión morbosa. Pero eso tiene que guardarse lo que usted hace, varón. Tiene que cuidar lo que se está mirando en el teléfono. Por eso mejor apague su teléfono cuando es noche. No encienda la computadora cuando esté solo. Tiene que ponerse reglas usted mismo y límites. Porque si usted pasa ese límite, usted permite que Satanás entre. Y cuando entra Satanás le está dando lugar al diablo, le va a tentar. Y cuando está la tentación es más difícil vencer la tentación. Por eso debemos evitar la tentación por completo. La tentación es algo que nos empieza a atraer. Y hay algunos otros que tenemos una tentación. Por ejemplo, aquí a alguien le gusta aquí el pastel de chocolate. Es irresistible. Yo para mí, lo que usted me pone una Krispy Kreme donut, hermano, me lo voy a comer, hermanos. Es irresistible para mí. Yo le compré una docena a mi mamá y se la iba a llevar. Y en camino me comí una. Llegando ya habían 8 nada más. Y cuando estaba allá le dije, ¿dónde estás? Aquí te traje las donas famosas que nunca las había probado. Ahorita llego como 1 hora. 1 hora y miré la caja otra vez y ya las bajé a 4. Dije, mejor vámonos, mejor ni le voy a... Nada más le voy a dejar 4 tristes donas y me las comí todas. Después, ¿cómo se siente uno? Se siente todo mal, culpable, se siente... Mira,
todo sucio, las grasas y calorías, ¿verdad? Imagínense, el pecado es igual. El pecado le hace sentir mal, horrible al creyente, al cristiano. Pierde privilegios como siervo de Dios. El Señor viene y después Él nos disciplina, nos castiga. Por eso, varón, guarde y cuide su corazón. No permita usted una amistad del sexo opuesto. Hermana, no crea cuando venga un hombre y le diga cómo estás y cómo le va. Yo recibí la llamada de un varón de nuestra iglesia y estaba llorando en el otro lado. ¿Qué sucede? Hermano, yo iba en camino al trabajo, pero regresé, se me olvidó algo. Y cuando toqué la manija estaba seguro. Y cuando empecé a mover la manija, luego escuché que las sillas se movían y todo, hacía un ruidazo por dentro. Y yo saqué rápidamente las llaves y cuando abrí la puerta, se oyó que se cerró la puerta del baño bien fuerte, como que alguien se escondió ahí. Y mi esposa dice, no hay nadie aquí, estoy sola. Dije, yo escuché a alguien entrar al baño. Y dice, voy yo al baño y estás con seguro. Y empiezo a pegar, sal de ahí. Finalmente él sale y se enoja y dice que lo quiere golpear. Y la muchacha se pone en medio, no le pegues. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? Y yo le pregunté, ¿cómo comenzó esto? ¿Cómo empezó esto? Yo llevaba, decía ella, a mi hija a la escuela. Y allí, al dejar la escuela, otro hombre llegaba ahí a dejar a un niño. Y ahí fue donde empezamos a platicar. Tenga cuidado, varón. Tenga cuidado, señorita, hermana, con quién habla. Porque así es como empieza. Con una amistad inocente. Le dice nada más para saludarte. ¿Y cómo estás? Dice algunas mujeres casadas que le hablaba a otro casado. Nada más llamo para saludarte, para ver cómo estás. No se crea esa mentira. Cuando alguien le llama a decirle nada más, y dice la mujer, pero ¿por qué no le hablas a mi esposo? Sí, también le hablo, pero también me interesas tú. Me he dado cuenta pues que no estás feliz, necesitas algo, yo te puedo ayudar. Tenga cuidado, hermanita, escuchando a un hombre decirle estas cosas. Tenga usted cuidado, varón, también al tener una amistad del sexo opuesto. Pastor, ¿no podemos ser amigos? Sí, pero de distancia. Podemos saludarnos, podemos platicar, especialmente en presencia de los esposos, en presencia de mi esposa, pero ya que usted y yo ahí pasemos media hora platicando y cómo le fue, y esto y aquello, no, que abrazarnos y beso en la mejilla, no, solamente a mi esposa y a mis hijas y a mi abuelita le paso eso, pero hacia adelante que usted y yo, o usted y otro hombre, no, tenga mucho cuidado. Porque esta mujer sí cometió un grave pecado, Dios la perdonó, sí, pero Dios castiga a los adúlteros. No quedan sin castigo, Dios los juzga. Bueno, vamos a ver el segundo lugar, ya vimos la primera historia. La segunda sección cubrimos del 2 al 30. Cristo da testimonio acerca de sí mismo. Y aquí empieza con una frase tremenda. Dice el versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, nota que dice otra vez, como quien dice, continuó hablando con ellos, ya después de que se fueron estos, y les dijo esto, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y ni de dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Ahora voy a saltar al 16, ahorita regresamos, dice el 17. Dice, ahora los hombres están diciendo, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de ¿quién dice ahí? De mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces aquí Cristo está dando testimonio acerca de sí mismo. Él está testificando de Él mismo. ¿Qué es lo que dice de Él mismo? Ahora, le dijeron, tú no puedes dar testimonio de ti mismo. Dice, pues yo no vengo solo. Alguien testifica conmigo y es el Padre. Ahora, si Jesucristo da testimonio del mismo, note que está diciendo que Él necesita el testimonio de una segunda persona. ¿Quién es esa segunda persona? ¿Quién es la segunda persona? ¿Mande? El Padre, está diciendo el Padre. Entonces aquí nos enseña la distinción en la Trinidad. Porque mira, les voy a explicar brevemente los dos extremos. Un extremo dice Jesús no es Dios, absolutamente no es Dios, es un maestro, es el Hijo de Dios. Es especial, pero no es el Todopoderoso. El otro extremo dice Jesús es Dios, Él es el Padre y Él es el Espíritu Santo, es la misma persona. No hay otro, no hay tres, no son tres cabezas, no son tres dioses. Nosotros estamos de acuerdo que no son tres cabezas, son tres dioses.
Pero la postura bíblica, la que nosotros bautistas históricamente hemos sostenido, es que Dios es uno en esencia, pero Él se presenta en tres diferentes personas. Ahora, dice ahí que Él no está solo. Él no puede dar testimonio solo. ¿Sí vio ahí? Necesita el testimonio de una segunda persona. Ahora, si Jesús es nada más uno, ¿cómo puede dar entonces, cómo puede el Padre, si Él es el Padre, dar testimonio de una segunda persona? No sé si me estoy explicando, pero algunos vienen de esta postura y se les hace muy difícil aceptar de que Jesucristo o que Dios sea un Dios tres. Y dicen, ustedes son los trinitarios, ustedes creen en tres dioses, en tres cabezas. No, eso está muy lejos de la verdad. Ahora, yo no lo puedo entender personalmente porque yo no soy Dios. Yo lo entiendo como dice la Biblia, lo veo y es claro, ok, yo entiendo, mi Dios es poderoso, Él puede manifestarse en tres personas. Porque dice la Biblia que el Padre está en el cielo. Y dice la Biblia que Jesucristo tiene su trono a la diestra. ¿Está sentado a la diestra de quién? Del Padre. Entonces, ¿cómo es que Dios está sentado al lado de Dios? Si es el mismo. Porque hay dos tronos. ¿Por qué dice que todo el reino, todo juicio se lo ha dado al Hijo? Si es el mismo. Es como que yo le diga, hermano, dame las llaves y yo mismo me doy las llaves. Ya me di las llaves. No, estamos viendo que hay una distinción. Se distinguen. Por eso vemos que el Padre da testimonio y Jesucristo da testimonio. Los dos dan testimonio. Y dice el versículo 14 nuevo, respondió Jesús, le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero. Después el 17, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de ¿quién es? De dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy el testimonio de mí mismo. Mire lo que dice el 18 nuevo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces el extremo de estos que dicen, no, Jesús, Él no es Dios porque Él fue enviado por el Padre. Y eso dicen, no, es que Él se envió mismo. Él solo se envió. Él dijo, hijo, ve. Y Él solo dijo, ok, ahora me pongo el sombrero del hijo, ahora soy el hijo. ¿Quién te envió? Pues yo mismo me envié. No, eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad que no? La Biblia claramente dice que Jesús fue enviado por el Padre. Bueno, vamos a ver ahí cuál fue el testimonio que testificó Él. En primer lugar, Él dijo que Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Juan 8:12 dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, aquí lo que está hablando es hablar de una comunión con Dios. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, recuerde, está hablando en conexión con la mujer adúltera, con lo que había sucedido. Vete y no peques más. Y le dijo, mire, yo soy la luz del mundo. Dios es santo y en Dios no hay variación de luz, dice, no hay variación de sombra. Él es todo luz, Él es todo santo. Vea lo que dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, mire, y los hombres amaron, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Está diciendo este pasaje que hay quienes andan buscando más las tinieblas y no quieren venir a la luz, a Jesús, porque están en pecado, están viviendo en maldad. Dicen, ¿cómo voy a dejar yo la borrachera? ¿Cómo yo voy a dejar mi pecado de adulterio de mis novias? ¿Cómo yo voy a dejar de estafar y voy a ser un cristiano? Ahora, Dios nunca les pide que dejen estas cosas, pero ellos no quieren acercarse. Porque dicen, pues cuando yo venga, mis obras van a ser manifiestas. Entonces yo prefiero quedarme en la oscuridad. El Señor los puede salvar y los quiere salvar, pero ellos no quieren venir a Él. Y si no vienen a Él, pues no van a ser salvos. Tienen que venir a Él. Ahora, el Señor recibió a un hombre llamado Zaqueo, un chaparrito. Él era un estafador. Él era como aquellos que robaban al cobrador de impuestos, y Dios lo salvó. Y usted puede ver a gente que Dios salvó aún viviendo en su pecado. Pero estos no quieren venir. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, usted y yo como cristianos, si queremos andar en la luz, tenemos que hacer lo que Él quiere. Tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que andar en la luz. Vaya conmigo ahí en su Biblia, primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Dice el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es, ¿qué dice ahí? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces ahí está diciendo Jesús, yo soy la luz del mundo. En Jesús no hay tinieblas, en Jesús no hay maldad. Después, ¿sabe qué dijo? Regresando allí a Juan 8, Él dijo que el Padre estaba con Él. El Padre estaba con Él. Vea lo que dice el versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy, ¿qué dice, hermanos? Yo no soy solo, sino el que me envió el Padre. Mire, otra vez estamos viendo la distinción. Jesús dice, yo no estoy solo.
yo no vine solo, yo no estoy solito, yo tengo a alguien que me acompaña, somos parte de una unidad, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, mira lo que dice Juan 10:30, yo y el Padre, ¿qué dice ahí? Uno somos, no puedes separar a Jesús del Padre, pero sí hay una distinción. Y Jesús dice, el Padre estaba con él, el Padre siempre está conmigo. Después él dijo en la letra C, el conocerle a él es conocer al Padre. El conocerle a él es conocer al Padre. Dice así el versículo 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque tiene los mismos atributos. En una ocasión, vamos a ver después, en Juan capítulo 14, decía Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Yo quiero ver al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no sabes quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dicen, entonces Jesús es el Padre. Podemos volver a revolver eso, ¿verdad? No, mira, lo que está diciendo la Biblia es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Así lo dice en Colosenses capítulo 1. Después dice en Filipenses que Él tiene la forma de Dios mismo. Haga de cuenta que usted ve un espejo. El espejo usted va a ver el reflejo. Ahora, ¿es usted la persona detrás del vidrio? ¿Puede usted hablarse ahí usted mismo? Déjale otro ejemplo. Usted ve un retrato suyo, ponen su retrato, le sacaron su foto y ahí la pone usted. Ahora, ¿ese retrato es usted o es una representación de usted? ¿Es usted? ¿Le puedo yo gritar a la foto? Mira, Carlos, ya me enfadaste, ¿verdad que no? ¿Te voy a decir, estás loco gritando en la foto? Ahora es una representación. Ahora le voy a dar otro ejemplo. ¿Alguien tiene aquí gemelos? ¿Conoce a alguien que es con gemelos? ¿Sí? Ahora, yo fui a la escuela con triplets. Y se parecían, o sea, hay algunos gemelos que se ve la diferencia, ¿eh? Sí. Pero hay veces que no se puede notar mucho la diferencia. Y si el gemelo viene y me dice, no, yo tengo un hermano, yo tenía un amigo que lo conocí en Sonora en una conferencia de jóvenes, y él me dice, yo tengo un hermano, y es mi gemelo. ¿Quieres ver una foto? Y dije, ¿para qué? Si estoy mirando a ti, estoy mirando al otro, ¿pero es el mismo? No, él es la imagen, tiene la imagen física de su hermano. Ahora, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, del Padre. ¿Es el mismo? Según la Biblia vemos que no es el mismo. ¿Comparten los atributos? Sí. Los dos son omnipotentes, son omniscientes, todos lo saben, pero claramente usted ve que hay una distinción. Es más, cuando estaba en la cruz, ¿qué hizo el Padre? ¿Pero qué dijo qué hizo el Padre cuando le dio la espalda? Entonces, ¿cómo es posible que Él se dio la espalda a Él mismo? ¿Con quién oraba? Decían siempre los que enseñan que Jesús no es Dios. ¿Con quién estaba Jesús orando cuando estaba en la cruz? A ver, dime, si Él es Dios. Pues con Dios. ¿Y Él qué es? Él también es Dios. ¿Son dos? Sí, son dos. Es más, son tres, te falta uno. ¿Dónde está el otro? El otro iba a venir después de que Jesús se lo llevó, y se voy a enviar al Consolador después de que Él ascienda al Padre. Y cuando Él llegó al cielo, ¿a dónde fue Jesús? ¿Fue al mero trono? No, se sentó a la diestra del Padre. ¿Y a quién enviaron ahora a la tierra? Al Espíritu Santo. Yo estoy confundido, pastor. Bueno, espero que no sea que esté confundido, porque no pueda usted recibir la verdad y Satanás le ha cegado el entendimiento de poder ver la claridad, porque muchos lo pueden entender fácilmente. Porque yo les digo, a ver, resuélvame esta. ¿Cuántos espíritus tiene usted, hermano? Nada más uno. ¿Sabe cuántos tiene Dios? 7 espíritus. La Biblia dice en Ezequiel y en Apocalipsis que Dios tiene 7 espíritus. Usted y yo no podemos ni captar esos 7 espíritus. ¿Cómo está eso? ¿Son 7 dioses? No. ¿Son 7 cabezas? No. Entonces, la Biblia no habla más de ello. Entonces, ¿sabe qué mejor yo hago? Bueno, si Dios no habla, yo no hablo. Pero lo que Dios dice, yo sí voy a hablar. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, en una instancia dice que el verbo fue hecho carne, que es Jesucristo. En otra ocasión nos hace una distinción de los dos, los separa. Entonces la única manera de concluir es no irme a un extremo y decir que es nada más uno.
y al otro extremo decir que no es Dios y decir, pues la Biblia enseña claramente que son tres. En 1 de Juan capítulo 5, tres son los que dan testimonio. Vaya conmigo por si las dudáis. 1 de Juan. Él dijo que el Padre estaba con él y después dijo que si le conoces a él, vamos a conocer al Padre, porque él y el Padre tienen la misma agenda, tienen el mismo propósito, son eternos juntos, siempre estuvieron juntos. Dice así el versículo 1 de Juan 5, versículo 8, empezamos del 7, porque tres son los que dan, ¿qué dice ahí? Testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo, como 1 de Juan capítulo 1 nos enseña, es Jesucristo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice, hermanos, al final? Son uno. Entonces, tres son uno. Tres son uno. Tres, uno. Tres en uno. Tres en uno. Trinidad. Es lo que quiere decir. Trinidad significa tres son uno. Pero es que ustedes lo agarraron de los católicos. Bueno, si los católicos creen en la Trinidad, no me hace a mí un católico. Si los católicos están en contra del aborto, ¿me hace a mí un católico entonces? Si los mormones y los testigos de Jehová les gusta salir a tocar puertas y nosotros hacemos lo mismo, ¿quiere decir que nosotros somos entonces mormones y testigos de Jehová? No. Entonces, cada rama o grupo religioso contiene algo de verdad. Y dice, entonces, ¿por qué usted es bautista? Por la doctrina, por la enseñanza completa, sana, que la queremos comparar desde principio a fin y tener un equilibrio. Y al estudiar la Biblia podemos sacar una conclusión correcta de nuestra fe. No nos basamos nada más en un pasaje. Bueno, este pasaje dice que Jesús habló con el Padre, por tanto, Él no es Dios. Esa no es una manera correcta de interpretar la Biblia. Y otros empiezan a enseñar. Entonces, mira, dice la Biblia que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Jesús es el Padre, es el mismo. Tenemos que ver toda la Biblia para poder sacar un veredicto. Es la persona que no mira el bosque porque está mirando nada más a un árbol. Y está mirando en este árbol, dice que pues Jesús no es Dios. Este pasaje nos está indicando una diferencia. No, pues Jesús no es Dios. Y se pierde el bosque por mirar un árbol. Entonces, cuando usted estudie especialmente este tema de la Trinidad, tenemos que ver todo el contexto de la palabra de Dios. Regresando ahí en el versículo, letra D. Bueno, uno más. Juan 1, por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 1. No sé si está ahí, hermanos, bajo la C. ¿Sí está ahí? Sí. Vea lo que dice Juan 1, 18. Todavía estamos hablando de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Qué dice ahí, hermanos? Él ha dado a conocer. Bueno, letra D. Jesucristo dijo, ahora su testimonio continúa. Él dijo que no era de este mundo. No era de este mundo. Dice Juan 8, 21 al 23. Otra vez les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso qué? ¿Qué dice el 22, hermanos? ¿Acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Aquí le está diciendo que él no era de este mundo y que él se iba a ir. Y a donde él iba a ir, no lo pueden seguir. Y aquí le hace una pregunta absurda. ¿Te va a matar? No, el Señor no está diciendo que se iba a matar. Lo que está diciendo es que él iba ¿a dónde? Él iba a ir al cielo. Y donde él iba, ellos no podían venir porque no creían en él. Ahora vea lo que dice Juan 16, 28. Jesucristo dijo esto, yo salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy ¿a dónde? Voy al Padre. Ahora vaya conmigo en su Biblia Juan capítulo 14. Vamos a ver que la Biblia enseña que el creyente sí va al cielo. Le vamos a seguir a él. Juan 14, dice el 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dice el 5, les dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estaba diciendo ahí, yo voy al Padre. Yo vine del Padre, estuve aquí en el mundo, ahora dejo el mundo y voy a ir al Padre. Y cuando yo vaya con el Padre, voy a preparar una morada, voy a preparar mansiones y un lugar hermoso y voy a venir otra vez y me los voy a llevar. Y ustedes saben el camino, ustedes saben cómo llegar allá. Y Tomás, ¿y cómo sabemos? ¿Cuál calle es? ¿Por cuál periférico me voy? ¿Por cuál freeway? Le dije, no. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es solamente por Jesús que una persona se salva. No es por portarse bien. No es por hacer obras dignas. Porque no hay nadie que pueda presentarse delante de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. La única manera al Padre y al cielo es por Jesucristo. Y finalmente Él les dice ahí, letra E, el que no creer en Él es morir en pecado. Si usted no cree en Jesucristo, se va a morir en pecado. Dice, pastor, yo creo en Jesús. No se trata de un conocimiento intelectual, se trata de poner su confianza plena y completa en la obra que Él hizo en la cruz y resucitó para darle vida eterna. Dice así Juan 8:24, pero os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué dice ahí? Moriréis. ¿Cuál es la condición para ir al cielo entonces? Creer, porque si no creen, entonces ¿qué pasa? Mueren en sus pecados. Esa es la única manera que una persona se va al infierno, es no creer en Jesús. Si no cree en Jesucristo, entonces va a ser condenado por sus pecados. Pero si usted cree en Jesucristo, usted va a ser perdonado y va a recibir la vida eterna. Dice así el 25, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Por qué dices esto? ¿Quién te crees que eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio los he dicho. Él les dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el único que les puede salvar. Note lo que dice Juan 12:48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, este pasaje nos indica que Jesús ahorita no está condenando a nadie, pero un día va a ser condenado ¿por qué cosa? ¿Qué les va a juzgar en ese día, según el pasaje? Su palabra. La palabra de Dios. Vamos a ser juzgados algún día por lo que Él había dicho. Él dio esa advertencia. Si usted está escuchando el sonido de mi voz y usted no ha depositado su fe en Jesucristo como el único que les puede salvar, no se trata de la iglesia ni de buenas obras, según la Biblia. Si no es por Jesús, aquel día usted va a ser juzgado por la misma palabra que está escuchando en este momento. Vaya conmigo a Juan 3:36, donde nos enseña la distinción, que solamente hay dos tipos de personas aquí en el mundo. Juan 3:36, note lo que dice este pasaje. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire, pero el que rehúsa creer o el que rechaza a Jesús, el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Están los que creen y los que no creen. Y alguien dice, pastor, yo no creo en ese libro es viejo, anticuado. Yo creo más bien en lo que dijo fulano y sutano. A veces he escuchado a gente hablar de Karl Marx, especialmente los muchachos, Karl Marx y Lenin allá en Rusia, están hablando del comunismo y traen unos nuevos libros. Y dicen, es que ellos sí saben mejor, ellos saben mejores cosas. Mire, todas las cosas que nos enseña el hombre es un hombre falible que después cambia. Había un psiquiatra muy famoso allá en Alemania, Freud, y este hombre tenía un montón de enseñanzas y la gente seguía la psicología de él. Y sabe que todo lo que él dijo, casi la mayoría de lo que él dijo, ya dijeron que no sirve, ya es absoluto. Ya hay que atacar nuevas enseñanzas. Y ahora traen nuevas enseñanzas, nuevas cosas, y siempre están cambiando. Y ahora que vino el doctor Ringo, y el doctor Ringo trajo esta enseñanza, y es un psicólogo tremendo. Pero unos años después, el doctor Ringo estaba mal. Ahora vino el doctor Miguel. El doctor Miguel, ese sí sabe. Miren nada más, y tremenda barba que tiene. Tiene que ser un tremendo doctor aquí. Y después dice, no, ¿sabe qué? Lo que enseña el doctor Miguel estaba muy equivocado. Ahora vino el doctor Cocina. No, ese sí hasta es de Jalisco. Ese sí sabe enseñar. Y así van pasándose, diciendo lo que decía estaba mal y esto y aquello, pero sabe que los principios de Dios son eternos. Nunca cambian. Lo que Dios dice siempre es la verdad. Por eso no necesitamos una reforma, hay que reformar la iglesia y reformar la Biblia y reformar esto. No. La Biblia siempre es perfecta. Yo he escuchado de la iglesia reformada. ¿Por qué fue reformada si nunca estaba quebrada en un principio? Había iglesias falsas, eso sí, pero una iglesia la que estableció es perfecta, es pura y tenemos la Biblia para que el Señor nos guíe en cuanto a ella. Y uno de los principios que la ley nos enseña es que el no creer en Jesucristo nos va a llevar a morir en el pecado. Si usted dice, yo estoy tratando de ganarme el cielo, pues nunca se lo va a ganar, nunca se lo va a ganar. Yo nunca me lo voy a ganar.
Algunos me dicen, pero pastor, usted es pastor, hasta puntos tiene con Dios. ¿Usted cree que Dios tiene un salón allá arriba donde dice, aquí están los salones para los pastores? ¿Tienen más puntos conmigo? No. Es más, yo creo que muchos pastores no van a recibir recompensa porque no fueron buenos pastores. Yo estoy luchando, tengo mucho temor en hacer mi trabajo. Pero Dios no favorece ni a un judío, ni a un mexicano, ni a una persona de cualquier nacionalidad. Dice, solamente hay dos, los que creen y los que no creen. Ahora vamos a ver el último, que es la F. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Cuál es? Hablaba lo que aprendió del Padre. Jesús solamente hablaba lo que él aprendía del Padre. Podemos otra vez ver la distinción entre el Padre y el Hijo. Dice así el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo le he oído y yo lo que he oído de él, esto hablo del mundo. Entonces, ¿de dónde sacaba su enseñanza Jesús? Del Padre. Dice que él oía del Padre, dice el 27, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Jesús hace algo por sí mismo? ¿No podemos separar a Dios, a Padre del Hijo? ¿Es el mismo o son dos diferentes? ¿Es el mismo, pero diferentes? Muy bien. Dice de nuevo ahí, creo que me salté un pasaje, Juan 12:49 dice, porque yo he hablado por mi propia cuenta, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Vamos a ver el último ahí, la letra G. Él siempre agradaba al Padre, siempre agradaba al Padre. Él dice, mira, mi testimonio es este, yo siempre agrado al Padre, yo hago lo que el Padre quiere que yo haga. Dice el versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, ¿qué dice al final ahí? Lo que le agrada. Ahora, el creyente también debe seguir este ejemplo. Vea lo que dijo Pablo ahí en Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo, ¿qué? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaron cayeron sobre mí. Pablo está diciendo, Jesucristo no buscó agradarse a él mismo. Él fue a morir en la cruz porque el Padre lo envió. Recuerden cuando él estaba orando y decían, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él fue e hizo lo que Dios quiso. Y el cristiano también debe hacer agradable a Dios. Dice ahí en 2 Corintios 5:9, por tanto procuramos también, o asentes o presentes. ¿Qué dice ahí? Serle agradables. Dios quiere que usted y yo hagamos lo que le agrada a Él. Agradables a Él en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar. Tenemos que agradarle a Él. Y usted debe buscar lo que a Dios le agrada, es hacer la voluntad de Dios. Ya olvídese usted de agradarse a usted mismo, vivir para usted viva para Dios. Él pagó por usted le pertenece a Él, así que Dios le da a usted el libre albedrío y lo que es su voluntad para hacerlo de sus propios deseos. Usted dice, yo quiero agradar a Dios. Usted tiene un hijo, una hija, usted quiere que se porten bien por quedar bien con la maestra, o quiere que se porte bien porque le tiene miedo a usted, o quiere que se porte bien porque le ama a usted y quiere agradarle a usted, o quiere usted, varón, que su esposa le atiende, le sirva porque tiene que. Dice la esposa, yo soy una esposa obediente porque Dios me lo manda. ¿Tú crees que lo hago por ti? Qué feo es eso, ¿verdad? Pero que diga una mujer, yo lo hago por ti porque te amo, así con todos tus defectos, mi peloncito, mi chonchito, yo te quiero, la caricia, y lo hace con mucha alegría. Dicen que el ingrediente más importante en cocinar es ¿cuál? El amor. Es que lo hace con amor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No está tan bueno, pero lo hizo con amor. Y debemos nosotros querer agradarnos unos a otros. Dios dice que el trabajo del hombre casado es agradar a su esposa. Y el trabajo de la esposa es agradar a su esposo. Es más, la Biblia dice cuando se casaba uno recién casado, amen, decía que el varón no iba a la guerra. Se quedaba en su casa para aprender a agradar a su mujer. Come on now, brothers. Tiene que aprender a agradar, que le agrada, que no le agrada. La esposa debe buscar. Yo voy para 10 años. Y hacer lo que a mi esposa le agrada, lo que le desagrada. Algunos ya tienen más de 20. ¿Cuántos años tienen? ¿25 años casado? ¿Cuántos? ¿50? 40 años ya casado. El hermano sabe exactamente lo que le agrada a su esposa y lo que le desagrada. Y nuestra meta es agradar a Dios, agradar a otros. Porque si yo hago las cosas nada más porque tengo que hacer las cosas por mi esposa, eso no es por amor. Y Dios dice, debemos ser impulsados por el amor a Dios, a hacer lo que a Él le agrada. Bueno, ese es el testimonio que Él dio de Él mismo. Y dijo esto, el versículo 30, hablando estas cosas,
muchos creyeron en Él. Para que la gente crea en Jesús, tiene que escuchar las palabras de Jesús. Y comenzamos con la tercera división del capítulo 8. Jesús hace distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús hace una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Esto fue algo que sorprendió a los judíos. Los judíos que estaban escuchando a Jesús se sorprendieron que Jesús les dijera que no eran hijos de Dios o hijos de Abraham. Y vemos ahí en primer lugar, escribe por favor, letra A, los hijos de Dios han sido librados por Jesús. No, eso está mal, ¿verdad? En primer lugar, escribe ahí, letra A, Cristo nos da la victoria sobre la muerte. Yo estoy perdido, hermano, estoy en el versículo. Ahora sí, aquí estoy. Los hijos de Dios han sido librados por Jesús. Vea lo que dice ahí el versículo 30 al 36. ¿Estamos en el 30? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, nota que estos decían que eran hijos ¿de quién? De Abraham. Decían que ellos venían del linaje de Abraham. Y bueno, sí, la Biblia eran descendientes de Abraham, pero ellos no habían creído en Jesucristo. Ahora, para ser hijos de Dios es muy diferente. Porque vaya conmigo por favor a Juan capítulo 1. Hemos aprendido esto a través de este estudio y en otras enseñanzas. Pero vemos claramente en Juan 1 que no todos en este mundo somos hijos de Dios. Una persona por nacer en una familia o ser parte de una raza no los hace automáticamente hijos de Dios. Y bueno, volvemos a ver lo que dice Juan capítulo 1, versículo 10, hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, mire, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Pero dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí viene lo que enseña que no todos son por nacimiento hijos de Dios, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino, ¿qué dice ahí? Sino de Dios. O sea que uno llega a ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Eso es lo que tenemos que aprender. Yo sé que suena muy bonito, todos somos hijos de Dios, Dios ama a todo el mundo y Dios ama a los pecadores. Sí, Dios ama a los pecadores, pero también Dios está enojado con los pecadores. La ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan creer en Jesucristo, dice la Biblia. Pero vean lo que dice Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios, mire, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, yo no sé, yo no conozco a algunos judíos personalmente, pero he visto algunas entrevistas donde ellos afirman ser hijos de Dios simplemente por nacer o ser judíos. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Es más, la Biblia dice que los que creemos en Cristo somos los verdaderos hijos o descendientes de Abraham. Es una descendencia espiritual. Note lo que dice Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son, ¿qué dice ahí? Hijos de Abraham. Y como estamos viendo ahí en Juan capítulo 8, Jesús le dice, ustedes no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que verdaderamente han sido librados por Jesucristo. Vea lo que dice también Gálatas 3, 28 al 29. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, mire, ¿qué dice ahí? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo escribe una carta entera refutando lo que es el judaísmo o los judaizantes que están forzando a la gente a seguir las tradiciones de los maestros y fariseos, pero también lo que es la práctica ceremonial de la ley, donde dice ya no tiene uno que circuncidarse, ya no tiene que guardar el sábado, ya no tiene que uno seguir esos ritos que eran sombra de lo que era por venir. Y dice claramente que cuando usted cree en Cristo, usted es el linaje de Abraham, usted es hijo de Abraham. Cuando iba creciendo, cantaba en un corito que se llama Padre Abraham. Tenía muchos hijos. ¿Algunos sí se le acuerdan de eso? Padre Abraham. ¿Luego qué sigue?
tenía muchos hijos, mano derecha, mano izquierda. No sé qué tenía que ver eso con el canto, pero ¿sabe qué nos enseñaban? Que éramos hijos de Abraham. Y yo no entendía eso. Dice, ¿por qué dice que somos hijos de Abraham? Yo no soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios. Pero ya después al ver la Biblia claramente nos dice que sí somos linaje, hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Bueno, pero vamos a ver que Jesucristo después llama a estos incrédulos hijos del diablo. Jesús le llama a los judíos incrédulos hijos del diablo. Dice el versículo 37 al 38. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya, mire, cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Aquí le está diciendo, ustedes siguen a su padre. Ustedes, yo sé que son descendientes de Abraham. Jesús no negaba eso. Y si yo sé que ustedes son de las tribus de los dos de los patriarcas, pero ustedes no son hijos de Dios. Nota lo que dice el versículo 41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Veramente le dijo, ustedes habéis oído cerca de vuestro padre. Después ustedes hacen las obras de vuestro padre. Ahora vean lo que dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Qué tremenda afirmación está dando el Señor. Hay una declaración muy ofensiva que le diga a usted, hijo del diablo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Le han llamado a usted hijo del diablo? Yo sé que algunos padres a veces bromeamos, ese es un demonio. Bromeamos por su conducta, es pura broma. Pero mire, el Señor Jesucristo estaba diciendo que ellos eran hijos del diablo, hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque estos hombres se oponían a Jesús. Pablo le dijo a un mago llamado Elimas de esta manera en Hechos 13:10. Mire, dijo Pablo, oh lleno de engaño y de toda maldad, hijo de, ¿qué dice ahí? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces vemos ahí que un hijo del diablo es uno que se opone a Jesucristo, uno que se opone a las cosas de Dios. Ahora, hay quienes dicen que todos los incrédulos son hijos del diablo. Yo tengo duda de ello, que podamos llamar a una persona inconversa hijo o hija del diablo. Esa es mi opinión sincera. Le voy a decir, yo no puedo darle una respuesta, no puedo ser dogmático en esa cuestión. Pastor, ¿existen los hijos de Dios y los hijos del diablo? Bueno, sí, pero yo creo que existen los hijos de Abraham, los hijos de Adán también. Porque si usted ve el criterio de un hijo del diablo, está ahí en el capítulo 8, vamos a ver quiénes son o las características de un hijo del diablo. En primer lugar, ellos no le dan cabida a la palabra de Dios. Dice Juan 8:37 de nuevo, dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, mire, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es una característica de un hijo del diablo, es uno que no quiere escuchar la palabra de Dios, uno que no quiere recibirla, uno que está en contra de ella, uno que no quiere entenderla, no la respeta, la desecha. Ahora, yo he hablado con varias personas y a veces ellos no quieren escuchar la palabra de Dios. Dicen, no, a mí no me importa lo que dice ese libro, no me interesa lo que dice el libro. Bueno, eso es un rasgo de un hijo del diablo. Porque Jesucristo les hablaba una y otra vez y Jesús le dice, ¿no entendéis mi lenguaje? Les estoy hablando claramente y ustedes no quieren recibir, ¿sabe? No haya cabida, no la quieren escuchar, no la quieren aceptar. Son unos rebeldes en cuanto a la palabra de Dios. Después vemos que ellos confiaban en la carne. En el versículo 39 vemos que ellos estaban dependiendo de su nacimiento humano y sus buenas obras. Dice así, respondió y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, ¿qué dice después? Las obras de Abraham harías. Entonces, ¿qué obras estaban haciendo? Si no eran las de Abraham, entonces estaban haciendo malas obras. Bueno, un hijo del diablo es uno que depende de la carne, uno que dice, en mi carne yo me voy a salvar, que rechaza el evangelio y quiere ganarse salvación por sus obras. Eso es un hijo del diablo. ¿Qué más, pastor? Bueno, miren, en la siguiente, aborrecen a Cristo y tratan de matarlo. El versículo 40 dice así, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Note lo que dice el versículo 44 después. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, mire, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces vamos a leer la siguiente parte después, pero vemos claramente que ellos querían matar a Jesucristo. Y cualquier persona que quiera solucionar un problema con el homicidio, pues esa persona la podemos llamar un hijo del diablo. No debemos vengarnos, no debemos nosotros buscar retribución, ni mucho menos matar. Ahora, pastor, es pecado matar, el homicidio sí es pecado, pero en defensa propia no es pecado.
El Señor nos ha enseñado claramente el poder defendernos. Cuando Jesús iba a la cruz, iba a ir al monte Getsemaní, Él dijo, ¿tenéis una espada? Vende una capa y consíguete una espada. Y Pedro dice, aquí tenemos dos, con esas basta. ¿Por qué el Señor le dijo que consiguieran espadas? Nada más para picar un árbol o para cortar los jitomates. ¿Para qué querían las espadas? Las espadas eran para defensa propia. Pero después Pedro sacó la espada y le voló la oreja a un hombre llamado Malco. Y Jesucristo lo reprendió y le dijo que guardara su espada. Dicen algunos, entonces, ¿para qué le dijo que trajera su espada? Es que ya no la ocupaban. La ocupaban antes. ¿Cuándo? Tal vez en camino a Getsemaní, tal vez mientras estaban orando, pero ya llegó la hora. Ya llegó la hora en que se lo llevaran, ya llegó el tiempo de, ya no vamos a pelear, no nos vamos a defender. Jesucristo mismo dijo que sus siervos pelearían por él si su reino era de la tierra. Entonces Jesucristo sí nos afirma, sí vemos en la Biblia que podemos usar defensa propia. Así también vimos en Nehemías que decía, pelead por vuestras casas, por vuestras mujeres y por vuestros hijos. Debemos defender. Pero vemos claramente que el desearle la muerte a otro por odio, por enojo, eso no es algo correcto. No debemos nosotros desear que otros se mueran, ni mucho menos matarlo en enojo. La siguiente característica de un hijo del diablo es que no ama a Cristo ni las cosas de Cristo. Dice el versículo 42 así. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente, ¿qué dice ahí? Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si una persona dice que no ama a Cristo, Pablo dijo, sea anatema. Estos hombres no amaban a Cristo. Y cualquier persona que diga que no ama a Cristo, que aborrece a Cristo, que odia a Cristo, ese es un hijo del diablo. ¿Quién más es hijo del diablo, pastor? Los que no comprenden la palabra, esos son ciegos. Dice el versículo 43. ¿Por qué no entendéis? ¿Qué dice ahí? Miren, mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Saben quiénes son estas personas? Que usted le enseña con la misma Biblia una y otra vez y no quieren aceptar la verdad. Mira, la Biblia dice, Cristo murió por ti, pagó por tus pecados. No, pero ¿qué dice la Biblia ahí? Que uno tiene que perseverar. Bueno, sí, pero se lo explico el contexto, se trata de la tribulación y los últimos tiempos. Pero ¿qué tal este pasaje? Y no quieren entender los pasajes claros de la Biblia. Estos son, ¿qué? Hijos del diablo. Ahora no le diga, hijo del diablo, no se lance usted a ofender a una persona que no esté de acuerdo con usted. Pero yo a veces veo la Biblia y veo que es claro, las enseñanzas son claras, son sencillas de entender y la gente no lo acepta. ¿Sabe por qué no lo acepta? Porque ya están cegados. Ya el mismo Satanás ha cegado su entendimiento. Vaya conmigo ahí a 2 Corintios 4, por favor. 2 Corintios 4. El versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Empieza Pablo diciendo que ha recibido un ministerio de parte de Dios, es llevar el evangelio. Y dice, si yo no llevo el evangelio, los que se pierden son los afectados. Después dice el versículo 5, el 4, disculpe, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hace, hermanos? Incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y hay gente, hermanos, que están cegados por el mismo diablo. Algunos de ellos ya no entienden la palabra de Dios, no entienden las enseñanzas claras, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo. También dice la Biblia que son mentirosos y aman la mentira, como vimos allí en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es, ¿qué dice ahí? Mentiroso, mira, y padre de mentira. Él es el padre de la mentira, comenzando desde el Edén, donde él le mintió a Eva para engañarla. Satanás es un mentiroso y los hijos del diablo aman la mentira. Ahora eso nos enseña a nosotros que debemos hablar la verdad. No seamos mentirosos. La mentira se aprende, más o menos el concepto de la mentira lo aprendemos a una edad tierna, a los 4 años aprendemos qué es la mentira. Algunos lo aprenden mucho más antes. Unos niños a los 2, a los 3 ya son mentirosos. Yo tengo una niña de 3 años bien mentirosa y me miente. Y es su naturaleza, no la estoy juzgando ni le voy a echar a la cárcel.
Simplemente a veces le hago una pregunta, ¿quién fue? No, a mí. Recuerda, cuando los hijos abren los ojos así, levantan la ceja, créeme, yo no fui, son unos mentirosos. Todos hemos mentido. ¿Se acuerda cuando usted era un joven? Cuando éramos jóvenes, cuánto mentíamos. Le mentíamos a todo mundo para quedar bien. Ahora ya de adultos mentimos para quedar bien, ¿verdad? Eso es, ¿cómo te va? ¿Cómo le fue el trabajo? El negocio va de maravilla, pero es mentira, no nos va bien. El muchacho le miente a la novia, ¿verdad? Que es un ingeniero automotriz, cuando en verdad él es el barrendero del changarro ahí, ¿verdad? Y yo decía a mi esposa, yo le echaba mentiras a ella por quedar bien, man, perdóname, pero yo la quería impresionar. Y nosotros usamos la palabra o la frase mentira blanca, pero no hay tal cosa como una mentira blanca. Dice, pero pastor, si le digo la verdad a mi esposa se va a ofender, me dice cómo me veo. Y si le digo la verdad, dice, no, es que no se trata de eso, se trata de ser amable, ver siempre lo bonito de una persona. Y tenemos que aprender a decir la verdad, cueste lo que cueste. Pastor, si pierde un trabajo, cueste lo que cueste, el Señor nos va a bendecir. Hay que ser rectos cuando escribimos nuestros documentos y papeles legales, escribir las cifras correctas, cuánto ganamos, cuánto gastamos y también cuántos dependientes tenemos. Todo eso incluye lo que es ser honesto y la integridad. Mire, en muchos casos yo he visto personas tratar de arreglar papeles y lo que ellos hacen es mienten en sus papeles de cuánto ganan o qué es lo que han hecho aquí, dónde han vivido. Y algunos hasta fabrican papeles, tax returns, o ¿cómo se llama eso en español, hermano? Los presupuestos, los papeles de presupuestos, los impuestos que han reportado, y algunos hasta fabrican ello. Cuando yo trabajaba en el banco, habían personas que querían un préstamo y pues no calificaban para el préstamo. Entonces lo que hacían es que conseguían una persona que les fabricara todos esos papeleos, hasta cheques y talones de cheques, para presentárselo al banco. Y ahí van al banco y le dicen, aquí está, yo califico. Entonces les aprobaban el préstamo. Y tarde que temprano pues no podían porque la deuda era muy alta, no era verdad que ganaban tanto dinero y perdían sus casas. Me contaba un hermano que una de sus hijas trabaja en Citibank y trabaja en un lugar donde recibe llamadas, la gente llama, tengo preguntas de este gasto o preguntas de porcentajes de su tarjeta. Dice que hablan hombres pretendiendo ser mujeres. Y dice, sí, bueno, ¿con quién hablo? Ya le dice, soy fulana de tal, pero dice, es un hombre fingiendo ser mujer. Quiero añadir a mi esposo a la cuenta. Aquel hombre quiere meterse en la cuenta de su esposa para poder usar la tarjeta. Entonces pretende, dice, buenas tardes, soy Esther, y pues quiero añadir a mi esposo muy amado y querido Ringo en la cuenta, por favor. Y dice, yo sé que es una mujer, yo sé que es un hombre, yo sé que está pretendiendo ser una. Entonces yo le doy el hilo, le dice, ¿y qué más? A ver, contéstame esta pregunta. Y sí, así sabe muchas cosas. Pero es mentiroso. A veces entraban al banco algunos hombres con la tarjeta de su esposa. Ellos no estaban en la cuenta. Y pasan la tarjeta. Y lo miro, oh, buenas tardes, Marcela. Y dice, no, es mi esposa. Oh, sí. Oh, bueno, pues no está por aquí, puede decirle que venga. No, ella está en el carro. Pues dile que venga para que ella pueda. Pero es mi esposa. Sí, señor, pero yo no sé si este dinero lo ha autorizado usted para sacarlo. ¿Cómo no? Yo me casé, yo la he mantenido. Y dije, señor, ¿usted entiende? Lo que estamos haciendo es una transacción legal. En cuanto usaba la palabra legal se asustaban. Órale pues. Y se iban. A veces llegaban hasta con la licencia de la esposa. ¿Ves? Es mi esposa. ¿Cómo voy a tener esta licencia? Yo no sé si mataste a una mujer por ahí o le robaste la bolsa a una persona y simplemente porque entras piensas que te voy a ayudar. No, le dije, no puedes hacer eso. Muchos son mentirosos. Es difícil confiar en una persona. Y por eso que nosotros los cristianos seamos conocidos como personas que hablamos y decimos la verdad. Que nuestras palabras sean honestas y que siempre que hablemos es la verdad. Ahora, tampoco exagere. ¿Cómo está? Pues mal, voy a ser honesto, ¿verdad, pastor? Me da bien mal y esto y este no. No hablamos tampoco a ese extremo. Entonces, ¿qué respondo, pastor? Bueno, póngase a pensar. ¿Usted ha pecado contra Dios? ¿Sí? ¿Qué merece entonces? ¿La muerte? ¿Tiene muerte? No. ¿Tiene perdón? Sí. Entonces ya con eso su actitud debería cambiar completamente.
¿cómo estamos? Bueno, si el Señor me juzgaría según mis hechos y todo lo que he hecho, pues yo creo que me va muy bien. Me va de maravilla. Ya puede ser más honesto, ¿verdad? Hermano, me da bien. Un pastor nuestro decía, me va mejor de lo que merezco. Ya no tiene que decir algunas otras cosas, pero sí hay que ser honestos, digamos la verdad. Hable la verdad. Cuando vaya a una entrevista, sea honesto. ¿Usted ha trabajado con estas máquinas? Yo mero carnicero. Y me dieron un trabajo de carnicero porque me dijeron a mí, mira, cuando tú vayas a una entrevista, tú dile que tú sabes hacer todo, lo que sea, dile que sí. Y luego lo aprendes ahí. Órale. Y llegué carnicero, vio primera clase, trabajé en una carnicería llamada La Michoacana. Y me pusieron a cortar, ¿eh? Para los pollos a carnicear. Y, y yo veía cómo lo hacía, y me decía, tráeme unas 3 libras de rebanadas de jamón. ¿Cómo? Y había las máquinas que sí se rebanaban. No. Al final del día me dijo, tú no eres carnicero, ¿verdad? No, ven mañana por tu cheque. Todavía me pagaron en América, solamente en América hacen eso, ¿no? Pero hay que ser honestos. Pastor, usted ha mentido mucho. Sí, ya no lo hago, mano, que ya no miento, ¿ok? Porque aprendí que no me iba bien. Cuando uno miente, no le va bien. Yo cuando empecé a hablar con mi hijo, ya dije la verdad. ¿Sabes qué, hermano Esther? Yo no tengo dinero. Vamos a vivir y no tengo ni qué comprarte. Y así se vino. Dije, ay, qué bendición. Amén. En el versículo 45 al 47 vemos que ellos no oyen la palabra, sino que la detestan. Dice el 45 así. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si sigo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, mire, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pues claramente una persona que no quiere escuchar, no quiere recibir la palabra de Dios, no es de Dios, no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. A mí me da mucha tristeza, especialmente cuando es un ser querido o uno que era amigo y no quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere escuchar lo que dice la Biblia, da mucha tristeza, mucha pena, porque es una persona que ha rechazado completamente a Jesucristo. Y Jesucristo les llama a ellos hijos del diablo. Y vamos a ver en cuarto lugar, Jesús se declara a sí mismo ser Dios y Salvador. Aquí vamos a ver una ofensa, van a ofender a Jesucristo, se van a burlar de Él. Le preguntaron a Él, ¿quién dices que tú eres? Nota lo que dice el versículo 45. Dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Disculpe, estoy en el versículo 48. El 48 dice, sí, del 48 al 51 dice así. Respondieron entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes? ¿Qué le dijeron ahí, hermanos? ¿Demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Ahora aquí Jesucristo, vamos a ver en primer lugar que Cristo nos da la victoria sobre la muerte. Él dice que Él tiene la victoria sobre la muerte. Él se declara ser sí mismo el Salvador. Acabamos de leer ahí el versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra, mire, nunca verá la muerte. Pero ¿qué significa guardar la palabra de Cristo? ¿Quiere decir guardar sus mandamientos, guardar sus dichos? ¿O qué es lo que el Señor ha dicho? Bueno, vaya conmigo en su Biblia a Juan 10, 28. Nada más de la vuelta a unas 2 hojas, capítulo 10. El guardar la palabra de Cristo son estas. Miren, versículo 28, Jesús dijo, y yo les doy, ¿qué dice ahí? Vida eterna. Entonces vemos claramente que Jesús da vida eterna. Y si ve lo que dice ahí en Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note las palabras ahí, de cierto. El versículo 51 decía lo mismo. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Y Juan 5:24, de cierto, otra vez lo dice. Dice, de veras, en serio, lo estoy hablando, estoy afirmando que si usted cree la palabra, si usted cree en Jesucristo, usted tiene vida eterna. Vea lo que dice Jesús en Juan 6:60. Juan 6:60. Estos pasajes serían buenos a memorizárselos y tenerlos siempre en su corazón por si algún día, en algún momento hay alguna duda de que usted es salvo. Los que a veces tienen duda de su salvación es porque les hace falta conocer más la palabra de Dios. Dice Juan 6:60 así, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, mire, y cree en Él,
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. A veces hablo con personas que dicen que Jesús no es Dios y le digo, ¿usted cree que Jesús puede resucitar de los muertos? Y me dicen, no. ¿Qué acabamos de leer? ¿Quién resucita de los muertos? Jesucristo. ¿Quién da vida eterna? Jesucristo. Mira lo que dice también Juan 6:47, ahí unos versículos después, dice así, de cierto, aparece otra vez estas frases, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene, hermanos? Vida eterna. Qué maravillosa promesa en la Biblia, que guardar la palabra de Jesús, simplemente creer lo que Él ha dicho. Ahora vaya conmigo a Juan 11, aquí vemos ahora a una mujer llorando porque su hermano se murió, su hermano llamado Lázaro, y Jesucristo le hace una pregunta al final de una declaración importante. Dice así en el versículo 25, Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, mire, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Después viene la pregunta que le hace, ¿crees esto? Si ella cree eso, entonces ella tiene vida eterna. Y nota que dice que cuando una persona cree en Jesucristo, aunque estuviera muerto, ¿qué? Vivirá. Quiere decir que los que mueren en Cristo aún están vivos, permanecen vivos. Y hay hermanos y amigos que han muerto y ahorita están en la misma presencia de Dios. Aunque estén muertos físicamente, están vivos. Y un día van a resucitar en un cuerpo corporal. Un día van a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo. Seremos tal como Él es. Y así será nuestro cuerpo, donde ya no tendremos enfermedades ni dolores, y será un cuerpo glorificado y maravilloso. Note lo que dice 1 Corintios 15:54. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Ahora, aquí Pablo está diciendo que cuando una persona resucita, quiere decir que vencimos la muerte. Y Pablo se está refiriendo a Oseas 13:14 y Isaías 25:8, los cuales dicen así. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Note qué va a pasar con la muerte. La misma muerte se va a morir. Dijo, oh muerte, yo seré tu muerte, te voy a matar. No te dice ahora Isaías 25:8. Destruirá a la muerte, mire, para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Oh, hay quienes dicen, yo creo en la santa muerte y la santa muerte es más poderosa que todos. No respeta edad, género, no respeta a nadie. Viene corte parejo y algunos se pintan la santa muerte, algunos tienen estatuas y adoran a la santa muerte, pero claramente vemos ahí que Cristo, Él va a matar la muerte, va a destruir la muerte para siempre. Y cuando usted ve Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte de la muerte. Y usted y yo no vamos a enfrentar eso porque creemos en Jesucristo. Si usted cree en Jesucristo, no tiene por qué tenerle temor a la muerte. No le dé miedo morir. Usted vaya confiado. Usted viva alegre sabiendo pues que si usted muere, usted se va a ir a la gloria y la presencia de Dios. Vamos a ver la siguiente parte. Jesucristo ahora declara ser Dios. Jesucristo se declara Dios. Y vamos a ver, vamos a comprobar esto en este pasaje. Hay personas que dicen, ¿dónde dice la Biblia donde Jesús dice, yo soy Dios? Y ellos quieren ver pasajes así. Y Jesús dijo, yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el verdadero Dios, adórenme. Y quieren ver algo así, pero sabe que no existe algo así. Es más, hay quienes decían, ¿eres tú en verdad el Mesías? Y ni les contestaba. Muéstranos señal. Y decía, una generación perversa pide señal. Él nunca les declaró verbalmente que él era a veces el Mesías, o nunca les aclaró que era el rey de los judíos. Cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Se lo dices por ti mismo o alguien más te lo dijo? Las respuestas de Jesús siempre eran así. Entonces, ¿cómo podemos saber que Jesús era Dios? Por sus hechos, por lo que Él hacía. Y nota aquí este pasaje, es uno de los pasajes más cercas donde Jesús declara con sus propios labios decir ser Dios. Empezando ahí en el versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió de los profetas y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Le están diciendo, ¿a poco tú crees que eres más grande que Abraham?
Si Él murió, hasta los profetas murieron. Y tú dices que el que cree en ti no va a morir. Nota lo que dice Mateo 22:32. Jesús dijo, yo soy disculpe, Jesús está hablando aquí. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino, ¿qué dice ahí? De vivos. Entonces, mira, continuamos el versículo 53. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Note que no creen que Jesús les puede dar vida eterna. Entonces, finalmente Jesús les deja saber que Él es mayor y Él fue antes que Abraham. Dice el 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Entonces no entienden lo que está diciendo. Usted y yo entendemos que Jesucristo siempre ha existido. Entonces Jesucristo mismo creó los cielos y la tierra. Él estuvo con Abraham. ¿Alguien recuerda cuándo estuvo con Abraham? Cuando vino Jehová, bueno, no le llama Jehová, si venía un ángel, venían 3 hombres y uno de ellos era Jesucristo, preencarnado. Y le dijo, ¿quieren que le diga a mi siervo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Y se fueron los 2 ángeles hacia Sodoma y se quedó este ser con Abraham. Y la siguiente parte dice, y Jehová dijo. Entonces, ¿quién era esta persona que estaba hablando con Abraham? Es Jehová, es Dios mismo. Y empezó a hablar Abraham con este ser, que es Dios, un ser físico, porque hasta comió con Abraham. Y estaban sentados y estaba platicando. Si hay 50 personas justas allí en esa ciudad, la vas a perdonar. Dijo por 50. Después la bajó a 40, ¿se acuerdan? Y la bajó a 30. Y finalmente se la bajó a 10 y ni siquiera había 10, nada más había 1. Ahora, ahí fue cuando empezó, ahí estaba él hablando con él. Vemos una compañía que tuvieron. Entonces podemos suponer, Jesús está hablando de ese tiempo, que él vio a Abraham y Abraham lo vio y se gozó. Y eso está diciendo, pero ni 50 años tienes. Nuestro padre Abraham existió hace muchos años, hace tal vez más de 700, 800 años. Pero veamos lo que Jesús le responde. Aquí le responde el versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿cuál fue la frase que dice al final? Yo soy. Ahora, los que saben español, porque yo no sé muy bien español, estoy aprendiendo, ¿se explica así, hermano Josué? Yo soy. ¿Cómo se diría? ¿Mande? Yo he sido o yo era. Antes que Abraham, yo era o yo había existido. Pero él lo dice, yo soy. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo y Dios no tienen un pasado y no tienen un futuro. Ellos no están limitados al tiempo. Dios siempre ha existido y ha existido en sí mismo. Y esa frase está ahí en Éxodo 3:14. Moisés le dice, cuando me pregunten cómo te llamas, cómo le voy a decir a la gente que me enviaste, ¿cuál le digo que es tu nombre? Dice el 14, Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, mire, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, ¿quién me envió? Yo soy, me envió a vosotros. Ahora, los judíos cuando escucharon esto, ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, a veces yo le he preguntado a algunas personas que a veces dudan de Jesús es Dios, usted puede hacer esas preguntas. Dios había dicho que Él iba a venir, preparad camino para Jehová. Todo vallado será preparado, la carretera, todo va a ser preparado. Envío mi mensajero delante de mí, preparad camino para Jehová. ¿Y quién vino? Jesús. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió Dios su manera? No, mejor tuve hijo. ¿Verdad que no fue así? Sino que es Él mismo. Note uno de los títulos de Dios ahí en Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es esta persona? Que es Jesucristo.
Dice después el 6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán. ¿Cuál será su nombre? Jehová, justicia nuestra. Entonces Jeremías dice que Jesús se llama Jehová. Entonces, ¿es Jesús Dios? Sí es Dios. Noten la reacción de los judíos regresando ahí a Juan 8:59. Tomaron entonces piedras, ¿para qué? Para arrojárselas. Querían apedrear a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Jesús? ¿Merecía ser apedreado? Ahora, los judíos apedreaban por ciertos pecados. Entre ellos estaba el adulterio, que trataron de apedrear a aquella mujer. Entonces ya estaban las piedras listas ahí. Llegaron con las piedras y ahí las dejaron. A veces me hago la pregunta, ¿habrá uno que vendía piedras por ahí o cargaba las piedras? Porque estos judíos siempre querían levantar piedras. Note lo que dice ahí en Juan 5:18. Pero estos, los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Mira lo que dice la última frase, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Entonces, ¿por qué querían apedrearle? Porque él se hacía igual a Dios. Él declaraba ser Dios. Note lo que dice ahora Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, mire, siendo hombre, ¿qué? Te haces Dios. Jesucristo no negó eso. Él no dijo, no, un momento, se equivocan. Yo nunca dije que yo era Dios. Se están equivocando. Disculpe si no me expresé bien. No, Jesús nunca los corrigió. Él declaraba y afirmaba ser Dios. Entonces vemos 3 veces querían matar a Jesucristo por querer o por decir que era Dios. Eso es muy claro en la Biblia. Los judíos lo querían matar porque Jesús se pasaba como Dios. ¿Pero por qué no lo mataron? Bueno, vemos la última parte ahí, el 59. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Y terminamos el capítulo 8. Iremos entonces con el capítulo 9 la próxima semana. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida eterna. Y por medio de la fe en Jesucristo, tú nos has llamado tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre, al cual podemos ir, pedirte, rogarte, Señor, suplicarte. Tú escuchas nuestras oraciones, tú nos das el consuelo en los tiempos difíciles. Gracias por ser nuestro Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser hijos obedientes. Ay, Señor, nosotros estamos en este mundo por un momento, un tiempo. Ayúdanos a glorificarte y a hacer tu voluntad. Pedimos eso en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos ponemos de pie.